Buenas, mi nombre es María Cuicas y esta materia es de computación para ingenieros. Hoy les vengo a explicar un programa en el cual se ejecutarán las siguientes operaciones. La primera, calcular la suma de dos o más números. La segunda, calcular la resta de un número entero. El 3, calcular el factorial de un número entero. Cuarto, calcular la raíz cuadrada de un número entero. Quinto, calcular la mitad de un número entero. Sexto, calcular el cuadrado de un número entero. Y 7, y por último, salir. Ahora les voy a seguimos son las librerías. Tenemos 1, 2, 3, tenemos 9 librerías. Luego tenemos el Using Namespace, tenemos la impresión del menú, que lo primero que nos vamos a encontrar es el menú. El menú tenemos los codes de el primero, calcular la suma de dos o más números. El segundo, calcular la resta de dos números enteros. El tercero, calcular el factorial de un número entero. El cuarto, calcular la raíz cuadrada de un número entero. El quinto, calcular la mitad de un número entero. El sexto, calcular el cuadrado de un número entero. Y el 7, salir. Luego tenemos el int de error, que es un error de selección no válida. Tenemos comenzamos aquí con el int-1, que es calcular la suma de dos o más número entero. Tenemos los menús de aquí, cómo se va a realizar. Luego tenemos el menú 2, que es el calcular la resta de dos números enteros, que es calcula la resta de dos números enteros, introduzca el primer número, luego introduzca el segundo número y luego el resultado es. Tenemos también el menú del 3, que es calcular el factorial de un número entero. Tenemos el procedimiento. Tenemos el menú 4, que es calcular la raíz de un número entero. Tenemos el menú 5, que es calcular la mitad de un número entero. Nos aparece ingresar un número entero, el número y la mitad de un número entero es. Luego tenemos el menú 6, que es calcular el cuadrado de un número entero, ¿cierto? Nos aparece calcular el cuadrado de un número entero, ingresar el número entero, el número por otro número y el cuadrado de el número es, y nos aparece cuánto es. Luego tenemos el cuerpo principal. En el cuerpo principal tenemos el inMain, tenemos el opción 1, menos 1, el will opción menos 7. Tenemos todos los menús que programamos, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Y por último tenemos el code de fin del programa, que es mostrar en pantalla que aparecerá el fin del programa. Ahora vamos a ver cómo se ejecuta el programa. Lo primero que sale es proyecto 1. Mi nombre es María Alejandra Cuicas. Bienvenidos. Y el primero es calcular la suma de dos o más números. Dato real. El segundo es calcular la resta de dos o más números enteros. Tercero, calcular el factorial de un número entero. Cuarto, calcular la raíz cuadrada de un número entero. Quinto, calcular la mitad de un número entero. Sexto, calcular el cuadrado de un número entero. 7, salir. Vamos a probar con el número 1. Calcular la suma de dos o más números. 2, introduzca un número. 2, 2, el resultado es igual a 4. Ahora vamos a probar el 2. Calcula la resta de dos números enteros. El primer número vamos a poner 4. El segundo número vamos a poner 3. El resultado es igual a 1. Ahora vamos a ver el número 3. Calcular el factorial de un número entero. Ingrese un número entero. 3. Factorial de 3 es 6. Vamos a ver el 4. Calcular la raíz cuadrada de un número entero. 2.
La raíz cuadrada de 2 es 1,41421. Ahora vamos a ver el número 5. Calcular la mitad de un número entero. Ingrese un número entero. 2. La mitad de 2 es 1. Ahora el 6. Calcular el cuadrado de un número entero. Vamos a poner el 2. El cuadrado de 2 es 4. Y por último, 7, que es fin del programa.